Hola amigos y amigos, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para continuar estudiando la epístola de que Pablo le escribe a los romanos. ¿Quién les habla? Doctor Osvaldo Marino, pastor y psicólogo clínico, rector de la Universidad Seminario Doxa International, les da la bienvenida. En el capítulo 1 vamos directamente, hoy con el capítulo 2. Hemos visto el capítulo 1 el martes pasado, que fue donde comenzamos. Pablo hace un resumen en esa introducción que él hace en su carta a los romanos sobre qué es lo que le sucede a la gente que no termina de conocer a Dios, aunque Dios se haya revelado ampliamente en la naturaleza. En teología a eso se le llama revelación especial, revelación general. Y dice Pablo que esta gente que no quiere entender quién es Dios, fabrica todo tipo de ídolos para adorarlos y obviamente quedan lejos de Dios por, al punto que hasta han caído en todo tipo de perversiones sexuales. Y esto lo muestra Pablo diciendo de como que Dios no tuvo otra alternativa que dejarlos que ellos hagan todo esto porque no lo quieren reconocer a Él como Dios. Entonces, ahora aquí Pablo en el capítulo 2, que tiene un auditorio mezclado de judíos y gentiles convertidos, va a buscar que entiendan algunas cosas que para él son importantes. Vamos a ver entonces que en este capítulo Pablo va a hablar de la justicia de Dios, que se revela en un juicio imparcial que no depende de la religiosidad de la persona, sino de la obediencia del corazón. Y esto es tanto para judíos como gentiles. Vamos a leer la epístola comenzando por el versículo número 1. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En otras palabras, si juzgamos a alguien, eso no hay excusa, porque cuando juzgamos a otra persona, nos juzgamos a nosotros mismos, está diciendo Pablo. Este versículo establece desde el inicio una denuncia contundente contra la hipocresía moral. Pablo ya había descrito, como dijimos hace un momento, la decadencia de los gentiles en el capítulo anterior. Ahora dirige su palabra a los que se consideran justos, pero en sus propias normas, en especial los judíos religiosos, señalando que el hecho de juzgar a otros no los exime de culpa, sino que los hace doblemente responsables, ya que se colocan en la posición de jueces, mientras incurren ellos mismos pecando al condenar a los demás. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que Dios juzga a quienes hacen cosas malas y obviamente Dios juzga con justicia. Aquí se hace una afirmación tajante acerca de la justicia divina. A diferencia del juicio humano, que es parcial, inconsistente y muchas veces hipócrita, el juicio de Dios se basa en la verdad absoluta y no está sujeto a engaños, apariencias ni pretensiones externas, lo cual significa que nadie puede escapar de su alcance mediante excusas o privilegios religiosos. Ah, no, porque yo soy creyente, o no, porque en aquel tiempo yo soy fariseo o soy saduceo. No, esto no es así. Se necesita algo diferente. Versículos 3. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú no escaparás del juicio de Dios. Obviamente no se puede escapar al juicio de Dios, ¿verdad? Aunque esta es una pregunta retórica, busca despertar la conciencia del lector, enfrentándolo con la absurda suposición de que Dios hará acepción de personas, porque porque vamos a la iglesia todos los días,
Disculpen, lo voy a aplicar un poquitito, ¿verdad? O porque me bauticé, o porque soy líder, canto alabanzas en el coro de la iglesia. Pablo señala la contradicción en pensar que uno puede juzgar a otros severamente y luego imaginar que será tratado con indulgencia a pesar de cometer las mismas faltas, lo que resalta la gravedad del autoengaño religioso. En este país, lamentablemente, ha vuelto el racismo. Y esto es grave. Estoy hablando de Estados Unidos. Y esto es grave para quienes juzgan a otro por el color de piel o por dónde nacieron. Pero a veces también hay gente que juzga dentro de su matrimonio, juzga al cónyuge. En la escuela se juzga a los compañeros. O en el trabajo juzgamos al otro. O sea, en términos rápidos, vulgares, chusmeamos y hablamos mal de otras personas. Y esto no es tan apropiado, ¿verdad? Dios nos está diciendo a través de Pablo en esta carta que tenemos que pensar y mirar al otro. La palabra de Dios nos enseña en todos lados, amemos a todos. Y si amamos, no vamos a juzgar, no vamos a criticar. Claro, porque esta es la palabra que aparece allí en el capítulo, pero en sí la esencia es la crítica, y no es crítica constructiva, obviamente. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto es como decir, le está faltando el respeto a Dios cuando Él es paciente contigo. ¿No te das cuenta de que la bondad de Dios tiene como propósito apartarte de tus pecados? Este versículo revela una de las verdades más profundas del Evangelio, la paciencia que Dios tiene con el pecado, con nuestro pecado. Si una muestra de su gracia inmerecida es no pasar juicio, no permitir que se nos haga daño, obviamente el propósito es conducirnos como pecadores a la reflexión, al quebrantamiento y al arrepentimiento genuino. Despreciar esta paciencia de Dios, por lo tanto, es una necedad espiritual y una provocación, pudiéramos decir así, a la ira divina. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es como decir que, bueno, eres terco, en tu corazón no te estás arrepintiendo de tus pecados y estás acumulando ira contra ti mismo, porque eventualmente el día de la ira de Dios va a llegar. Pablo en este versículo describe el trágico resultado de la obstinación del corazón humano. En lugar de responder a la misericordia divina con humildad, porque Dios no nos está pasando juicio por nuestros pecados, algunos acumulamos juicio contra nosotros mismos como quien acumula tesoros. Pero en este caso, lo que se almacena no es una bendición, sino una condenación, que se manifestará plenamente en el día en que Dios revele su juicio final, el cual será justo e inapelable. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esto ya está en el Antiguo Testamento, lo vemos en Salmos, lo vemos en Proverbios, de que Dios pagará a cada persona conforme a sus obras. Y acá están incluidos absolutamente todos. Los hindúes, los maometanos, los judíos, los cristianos, o sea, porque Dios, hay un solo Dios. Dios es el Dios del universo, el Dios de todos los seres humanos en este planeta. Este principio que se repite en toda la Escritura, de que Dios pagará a cada persona conforme a sus obras, afirma la imparcialidad
del juicio divino. Dios no juzgará a nadie por apariencias ni por afiliaciones, yo soy evangélico, sino que conforme a lo que cada uno ha hecho, dejando claro que las obras son el reflejo de la verdadera condición del corazón y no meramente un conjunto de acciones externas. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. No hay duda que Dios le dará vida eterna a quienes perseveran en el bien. Y si deseas gloria, honra y vida eterna, la vas a tener, pero ¿cómo han sido tus acciones? Aquí Pablo describe la recompensa para aquellos que, movidos por la fe, viven de manera coherente con los principios divinos. Esos principios que están en la Biblia, esos principios que hemos estudiado desde que nos hemos convertido, no se trata de ganar la salvación por méritos humanos, sino de que la vida regenerada, la vida después de habernos bautizado, de habernos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, produce frutos visibles: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese dice la palabra que es el fruto del Espíritu. Y quienes viven con esta integridad, anhelando cosas eternas y no efímeras, entonces sí, podrán ver la vida eterna. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, bueno, obviamente sigue, es que lo que está diciendo es que hay algunos que se preocupan por sí mismos y no están aceptando la verdad, se desvían. Dios derramará su ira sobre ellos. En contraste, lo que hace este versículo es describir el destino de aquellos que por orgullo o rebelión rechazan activamente la verdad revelada. Dios se reveló en la naturaleza. Dios se reveló para nosotros en Cristo Jesús. No se trata simplemente de ignorancia, sino de una actitud terca que escoge voluntariamente el mal, lo cual atrae sobre sí la justa indignación divina. Vemos el versículo 9 ahora. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Obviamente, hoy vivimos en un mundo difícil, con mucha angustia, depresión, ansiedad. Y esto llega porque no estamos viviendo como cristianos la vida que Cristo nos llama a vivir. Va a haber angustia, va a haber sufrimiento para todos los que hacemos el mal. Y acá dice, primero los judíos. Obviamente Pablo, siempre como judío, aunque les hablaba a los judíos convertidos, también les hablaba a los gentiles, que serían los que no habían aceptado a Cristo todavía. Y en este versículo subraya la universalidad del juicio, o sea que todos, pudiéramos decir, creyentes y no creyentes. ¿Okay? Vamos a ponernos nosotros, él hablándole a los judíos, si cambiamos judíos por creyentes y gentiles como los no creyentes, acá dice que todos seremos juzgados sin distinción, aunque el juicio comenzará por aquellos que tuvieron mayor luz. Obviamente aquí pone los judíos, pero nosotros como creyentes hemos recibido más luz que nadie, porque tenemos la palabra de Dios con todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, obviamente, esto implica que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de Dios. El versículo 10 dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Como vemos, él siempre está hablando judío, griego, pudiéramos decir gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al creyente y al no creyente. ¿Okay? O al recién converso, pudiéramos decir. Aquí se presenta, obviamente, un paralelo,
positivo al versículo anterior. Así como el castigo será universal, también la recompensa será universal. Pues Dios ofrece bendición a todos los que caminan en la verdad, sin importar su etnia, cultura o trasfondo religioso, pero comenzando por aquellos que han recibido primero esa revelación. Versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que lo que dice aquí es que Dios trata a todos por igual, ser humano, completo. Este versículo resume la justicia divina con una frase contundente. Dios no muestra favoritismo de ningún tipo, lo que implica que el juicio será perfectamente equitativo, sin prejuicios raciales, sociales o religiosos, y que todos serán medidos con la misma vara de la verdad. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto está queriendo decir que aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, cuando mueran, no van a ser juzgadas por la palabra, obviamente, no conocían la palabra de Dios, pero sí serán juzgadas por la ley de su corazón. Pero aquellos que sí conocen la palabra de Dios, ellos serán juzgados conforme a la palabra. Quiere decir que Pablo en este versículo introduce la justicia proporcional al juicio de Dios. Los gentiles que no tenían la ley mosaica serían juzgados según la luz que tuvieron en su corazón, en su conciencia. Y los judíos que sí tenían la ley escrita van a ser juzgados con base a esa ley. Esto demuestra que el juicio será justo y acorde a lo que cada uno conocía. Los creyentes serán juzgados por la palabra, como acabo de decir, porque la hemos aceptado como una guía para nuestra fe y nuestra vida, luego de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no es solamente aplicándolo a nosotros como creyentes, escuchar la palabra de Dios. Eso no justifica a nadie. ¿Cuánta gente va todos los domingos, todos los miércoles, todos los días de culto, todos los días de servicio? Pero después, durante la semana, viven como si la palabra de Dios no existiera. Entonces aquí, con este versículo, se combate una falsa seguridad religiosa. Escuchar o conocer la ley no hace justo a nadie delante de Dios. Solo aquellos que lo obedecen serán justificados. Esta declaración abre el camino al argumento de que nadie puede cumplir perfectamente la ley. Esto es obvio. Y esto ya está abriendo un poco lo que Pablo va a querer decir después, que es a través de la sangre de Cristo que vamos a ser justificados, y no a través de lo que hacemos, decimos o pensamos. En el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para ellos mismos. Y esto es importante entenderlo, porque en este versículo muestra que los gentiles que no conocían la ley mosaica pueden seguir principios morales similares porque la ley moral de Dios está escrita en su corazón. Su comportamiento ético indica que tienen una conciencia que refleja el estándar divino. Y esto es real, ¿verdad? Todos nosotros conocemos gente que no es creyente, pero hay mucha gente no creyente que a veces pudiéramos decir son excelentes personas. Es más, pensaríamos que son creyentes de tan buena gente que son, pero son personas morales, son personas que tienen la ley en su corazón. Quizás nunca nadie les predicó, quizás nunca supieron de la palabra de Dios. Yo he conocido gente así. Lo único que les faltaba
era decir, sí, Jesús, tú eres mi Señor, porque ya vivían el Evangelio sin conocerlo, porque eran gente moral, gente derecha, gente que vivía conforme a los principios sin saber que esos principios reflejaban la vida de Jesús. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí se demuestra que la ley exige que el comportamiento tenga una forma de existencia más allá, fuera. Entonces, la conciencia humana actúa como una ley interna, aprobando o desaprobando nuestras acciones. Este testimonio interior confirma que Dios ha dotado a todos los seres humanos con una brújula moral, lo que los hace responsables ante Él, como el ejemplo que les estaba dando de la gente que yo conocía, y ustedes también seguramente conocen gente así. En el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, esto va a suceder el día en que Dios designe a Jesucristo como juez sobre los pensamientos secretos de las personas. Pablo señala que llegará el día del juicio final, en el que Dios, por medio de Jesucristo, juzgará incluso lo oculto, intenciones, pensamientos y motivos. La frase, conforme a mi evangelio, indica que esta verdad es parte central del mensaje que él está predicando, que Cristo es y será el juez divinamente designado. Versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Sigue hablándole a los judíos y el judío confía en la ley y se jacta de conocer a Dios. Entonces, Pablo empieza a dirigirse ahora más directamente al judío religioso. Menciona su identidad como algo de lo que se siente orgulloso por tener la ley y una relación con Dios. Pero esta confianza, si no se acompaña de obediencia verdadera, es vana. El versículo 18 nos dice, y conoce su voluntad, le sigue hablando a los judíos, he instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, sabes lo que Dios quiere. El judío tiene conocimiento de la voluntad divina gracias a la ley. Y con ello puede discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero Pablo está señalando que este conocimiento, si no se vive, no lo justifica delante de Dios. Nosotros como creyentes hemos oído la palabra de Dios desde el púlpito por años, ¿verdad? Pero debemos vivir ese conocimiento. Si no, todo lo que sabemos de la palabra de Dios no nos justifica si no lo vivimos. Romanos 19. Y le sigue hablando al judío diciéndolo, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, crees saber mucho más que aquellos a quienes enseñas. Crees ayudar a los ciegos, crees traer luz, les está diciendo, ¿no? A estos que son ya religiosos, fariseos, saduceos. Y aquí Pablo entonces está orientándose al sentido de superioridad moral y espiritual que tenían muchos de estos frente a los gentiles. Se veían como guías espirituales y portadores de la verdad, pero este papel no era desempeñado en forma coherente porque no vivían lo que predicaban. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea que con esto Pablo está diciendo, ¿vas a ser sabios a los necios de la manera que estás enseñando? Obviamente el pueblo judío se consideraba maestro de los ignorantes y aquellos que llamaban niños espirituales, en este caso los gentiles.
ya que poseían la revelación divina, tenían la palabra de Dios. Sin embargo, la posesión del conocimiento no equivalía a obediencia práctica, y esto se los está haciendo ver. Versículo 21, en donde él va a empezar a mostrarles su hipocresía. Y les dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Bien claro, ¿verdad? Aquí empieza la denuncia de la hipocresía de Pablo hacia aquellos que se llamaban religiosos de su tiempo, donde ellos querían enseñar sin aplicar lo que enseñaban a ellos mismos. Pablo está revelando la contradicción entre el conocimiento y la conducta de esta gente. Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? El cuestionamiento continúa. O sea, él los está llamando hipócritas, mostrando cómo los mismos que condenan el pecado muchas veces lo practican. Esto enfatiza que el conocimiento religioso sin transformación interna es lo mismo que nada. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pudiéramos decir, tú que te jactas de conocer la palabra de Dios, con infracción de la palabra deshonras a Dios. La desobediencia a la ley por parte de quienes dicen respetarla, no solo los deja en falta, sino que deshonra a Dios. Es una crítica severa a la religiosidad vacía. En el 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es como que estuviera diciendo, los gentiles dicen cosas malas contra el nombre de Dios por causa de la conducta de ustedes. Y de alguna manera, mis queridos amigos, hermanos, yo he escuchado esto dentro de los no creyentes, donde los no creyentes terminan blasfemando a Dios porque han visto en la televisión, han visto creyentes comportándose como no creyentes. Y este texto que pone aquí Pablo en el versículo 24 lo podemos leer también en Isaías 52 y en Ezequiel 36. Pablo está citando Isaías y Ezequiel para mostrar que el mal testimonio del pueblo de Dios causa que los incrédulos blasfemen contra Dios y que quizás no se acerquen nunca a una iglesia cristiana por el tipo de cuestionan que han visto en los que se dicen hijos de Dios, creyentes. Y esta es una acusación grave. El pueblo elegido se ha convertido en obstáculo para que otros lleguen a Cristo. El versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es interesante. Es como que la circuncisión en el cuerpo es una marca que el judío lleva, pero si no se vive la ley, entonces es como si no fueras nunca circuncidado. Porque para el judío la circuncisión era una señal externa del pacto. Pero lo que está enseñando Pablo es que si no hay obediencia, esa señal pierde el valor espiritual. El ritual sin obediencia es solo una marca externa sin ningún peso ante Dios. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Esto es algo que Pablo lo debate mucho en sus cartas. Porque quienes no están circuncidados cumplen con su conducta la ley. Entonces es como si
estuvieran circuncidados, pero no lo están. Este versículo, como vemos, revierte las categorías religiosas. Si un gentil sin rito externo cumple la voluntad de Dios, se le considera como parte del pueblo de Dios. Esto fue radical para los religiosos, porque él vino con esta idea revolucionaria, que obviamente revolucionó el judaísmo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Muchos no están circuncidados físicamente y terminan obedeciendo la ley. Entonces eso muestra la culpabilidad de aquellos que tienen la circuncisión y no siguen la ley. Acto externo, rito externo. ¿Qué tal el bautismo? Si pudiéramos ponerlo acá. El bautismo por inmersión, el bautismo de creyentes, ¿verdad? Eso es una marca externa. Fuimos bautizados. Ahora, ¿para qué sirve ese bautismo? Para que guardemos la ley, para que sigamos la palabra. Pero si fuimos bautizados y después no vivimos la palabra, entonces es lo mismo como que si no fuéramos bautizados. Eso pudiéramos entender cuando lo aplicamos a nuestra vida sobre lo que Pablo dice. Y aquí vamos a leer los dos últimos versículos juntos. ¿Ok? Versículo 28. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que estábamos diciendo hace un momento. No sirve para nada el bautismo, aplicándolo a nuestras vidas ahora. ¿Y quién es el verdadero creyente? El verdadero creyente no es aquel que se bautizó, sino que el verdadero creyente es el que tiene el bautismo en el interior, en el corazón. El corazón se bautizó. Y quiere vivir la vida que Cristo enseña en su palabra, ¿verdad? Y esto es esencial e importante que lo apliquemos a nuestras vidas para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere bendecirnos, Él quiere que nuestras circunstancias y situaciones emocionales negativas desaparezcan, y para eso Dios, a través de Jesucristo y los apóstoles, han puesto un cúmulo de verdades maravillosas en la palabra de Dios para que nosotros al leerlas, al estudiarlas, podamos crecer y a través de esa Biblia, a través de esas enseñanzas, bautizar al corazón de tal manera que querramos vivir la verdadera vida cristiana. En conclusión, vamos a hacer un pequeño repaso general de lo que hemos leído. Dios es imparcial. No hay favoritismo con Dios. Tanto judíos como gentiles, creyentes como no creyentes, serán juzgados con base en lo que han hecho y según la luz que han recibido. Claro, para algunos pueden escucharme ahora y rasgarse las vestiduras, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo? No es que yo tengo la sangre de Cristo, el Señor no me va a juzgar. Leamos la Biblia otra vez, a ver qué es lo que nos dice. El conocimiento sin obediencia no salva. Tener la ley o ser parte del pueblo de Dios como creyentes externamente no garantiza justicia ante Dios. Solo obediencia genuina que nace de un corazón renovado, eso tiene valor delante de Dios. El juicio será justo y universal. Dios juzgará incluso los secretos del corazón, dice, no solo las acciones visibles. La verdadera identidad espiritual no es externa, sino interna. El pueblo de Dios no se define por ritos ni tradiciones, sino por una transformación interna
operada por el Espíritu Santo. Entonces, después de lo que hemos leído en este capítulo, si tuviéramos que aplicarlo, como ya lo hemos aplicado en algunos aspectos, pudiéramos decir, tengamos cuidado con la hipocresía religiosa. No basta con condenar el pecado ajeno. Debemos mirarnos y examinarnos a nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta que queremos quitarle la pajita del ojo ajeno y no nos damos cuenta que hay una viga que protrude de nuestro ojo. Atención. Y muchas veces lo hacemos. Tengamos cuidado con esto. Dios nos muestra a través de este capítulo su paciencia con los pecadores. Y esa paciencia es una oportunidad para arrepentirnos, no una excusa para seguir pecando. Es como que cuando me acuerdo de un consultante que yo atendía, un joven, que me decía, yo no puedo creer con todas estas cosas que hice, como Dios no me mandó un rayo y por todo lo que hice. Bueno, es la paciencia de Dios, de que no te manda un rayo ni te manda nada malo, porque te ama y está esperando que finalmente termines con tu pecado. El tema es aprender a ser obediente. Dios no quiere rituales vacíos, sino un corazón renovado que lo honre con sinceridad. ¿Ok? Dios rechaza el orgullo espiritual. Ser parte de una tradición, ser parte de una comunidad religiosa, X, no importa, iglesia, lo que sea, no nos hace justos ante Dios, sino hay una verdadera transformación interna donde hayamos recibido y aceptado la palabra de Dios y estemos interesados y dispuestos a través del monitoreo permanente de cómo el Espíritu Santo maneja nuestro decir, nuestro pensar, nuestro hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tan agradecidos a Jesús con su sacrificio en la cruz, derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario, con el propósito de santificarnos, con el propósito de apartarnos. Eso es lo que significa la palabra santificar. Nos aparta. Su sangre nos compra de las garras del diablo, nos compra de la forma antigua de vivir, nos compra hacia una verdad nueva. Y por eso todo el cúmulo de enseñanzas en la palabra de Dios para transformarnos en esa persona nueva que donde se alejan la depresión, la angustia, la ansiedad, se van, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios te bendiga, mi querida amiga, amigo que has asistido hoy a este programa con el Romanos capítulo 2. El martes que viene, a la misma hora, vamos a estar haciendo Romanos capítulo 3. Si tienes alguna pregunta acerca de teológica o en consejería, puedes escribirnos, vete a cristiano.com y allí tienes toda una cantidad de datos abajo, a pie de página, para escribirnos, informes, lo que necesites. Estamos aquí. Este es nuestro ministerio. Tengo varios sombreros como pastor, como psicólogo, como rector de la universidad, pero siempre estoy disponible y dispuesto para atender tu pregunta. Dios te bendiga y hasta la próxima.